tengo parálisis cerebral derivada de una falta de oxígeno al nacer, lo que provocó que se afectara a mi área motriz en general. Hablaban de Yadira no va a poder caminar, Yadira no va a poder hablar, Yadira no va a poder controlar esfínteres, todo muy caótico. Cuando yo entro a la escuela es que yo me doy cuenta que algo hay mal en mí, que no soy igual a los otros, pero no me doy cuenta por lo que yo veo, sino por lo que los niños me señalan, que al final de cuentas no era algo propio, sino algo inculcado. Yadira, muchas gracias por aceptar la invitación. Eres la primera mujer nominada que tengo aquí en el podcast. Muchísimas gracias, Lluvia. Buenas noches y es un gusto estar aquí contigo y bueno, encantada. Yadira, te presento rápidamente. Eres psicóloga y tienes experiencia directa con la discapacidad por una afección motriz de nacimiento que tuviste en carne propia. No sé si te gustaría contarnos tu historia. Claro que sí, Lluvia. Yo tengo parálisis cerebral derivada de una falta de oxígeno al nacer, lo que provocó que se afectara mi área motriz en general. O sea, no hay un área de mi cuerpo específica que digas esto está libre de parálisis cerebral. La parálisis cerebral me fue detectada a los 5 meses. Yo salí del hospital como una niña bien, sin ninguna complicación. Y bueno, desgraciadamente y afortunadamente, a los 5 meses mi mamá tiene la necesidad de recurrir a un pediatra porque el mío no se encontraba en la ciudad en la que vivo y ese pediatra le dice que algo anda mal y bueno, le da el diagnóstico tal cual y bueno, es a partir de ahí donde mi mamá empieza un largo camino con el fin de superar cada uno de los obstáculos, puesto que el pronóstico no era nada alentador. Hablaban de Yadira no va a poder caminar, Yadira no va a poder hablar, Yadira no va a poder controlar esfínteres, en fin, todo muy caótico. Y bueno, mi mamá, nosotros vivimos en provincia, en aquel tiempo mi abuela vivía en México y lo que mi mamá se comunica con mi abuela y mi abuela busca alternativas y nos vamos a México, ¿sí? Entonces es en México donde empieza un recorrido que duró hasta los prácticamente de los 0 a los 5 años, porque bueno, se realizaban muchas terapias, pasábamos un mes en México y un mes acá en mi ciudad de origen, Jalapa, y al mes regresábamos y evaluaban a mi mamá cómo había llevado a cabo pues las indicaciones. Yo empecé a caminar a los 3 años, ¿sí? Hablé muy pronto, en eso no tuve ningún problema, de hecho hablaba de más, hasta imprudente. Y a los 4 años, un médico sugiere una operación para mejorar la marcha y que es a través de operarlos el tendón de Aquiles con el fin de que la marcha no fuera tan cruzada. Entonces, fue una operación
bastante, bueno, no larga, pero sí de mucha, ¿cómo te diré? ¿Tiempo de De mucha recuperación? tiempo de recuperación, porque hubo un proceso donde yo permanecí 3 meses con los yesos, entonces ¿Cuántos años tenías? cuan- 4, entonces 3, 3 meses con los yesos y bueno, como prácticamente acababa yo de empezar a caminar, cuando me quitan los yesos, es volver a empezar. Entonces, la verdad es que fue un proceso difícil, pero ahora que lo recuerdo me parece bonito porque siempre encontraba yo como la maña, como la estrategia para bajar o subir la escalera, o mi mamá era muy sutil para llevarme a ejercitar las piernas, ¿no? Entonces me decía: "Oye, no seas mala, venme a traer tal cepillo", ¿no? Entonces, yo tenía que recorrer un pasillo, ¿no? Y me agarraba de la pared o cosas así para llegar al otro extremo y regresar. Entonces, sí fue muy, muy, muy cansado, yo creo que para mi mamá, porque realmente, yo nunca me viví, yo sabía que algo pasaba, pero sin embargo, yo lo asumí como mi propia condición. Y en casa era muy, la cuestión era muy relajada, porque a mí me daba miedo que pasaran accidentes, por ejemplo, regar el agua en la comida, o la sopa, o la comida. Y entonces en casa se inventaron como ¿qué te diré? Algo para relajar la situación y que era, entonces empezaban a aplaudir Ujú. y decían: "No te preocupes, porque cuando se caen las cosas en la mesa es señal de que nos vamos a sacar la lotería. Así que tú no te preocupes que las cosas se pueden caer las veces que sea necesario". Y bueno, ya en ese tiempo yo, bueno, tenía 4 años y, llega la etapa de entrar al jardín de niños, y en el jardín de niños la maestra acepta siempre y cuando yo sea acompañada por mi mamá. Entonces íbamos las 2 al jardín, yo iba al jardín, salía al recreo, participaba de festivales. Sí llegó un momento que ya me dejaron solita, ¿no? A ver aquí como qué pasa. Bueno, hice el jardín de manera pública. En Sí. aquel tiempo no existían los colegios privados como ahora. Oye, Yadira, ahora sí que, pues, muchas cosas que me has mencionado, me hace rebotar muchas cosas en mi mente. Por ejemplo, que muchas veces hablamos de lo que han hecho otras personas para abrirnos camino. Y Ujú. en este caso, yo lo que veo es que estuviste siempre acompañada de mujeres muy fuertes, tu Muy, mamá y muy tu fuerte. abuela. O sea, Mi porque mamá mi mamá y mi abuela, ajá, y bueno, ya hay una persona muy importante que apareció en mi vida a los 4 años, también es una figura femenina y que gracias a ella estoy en el lugar que estoy, puesto que mi mamá, por el miedo al rechazo por parte de los niños, ella tenía mucho temor de que yo entrara a la primaria. Entonces, sí, si no es por ella, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, ella iba marcando la pauta de, ya hicimos esto, ahora vamos a la primaria y ahora vamos a la secundaria, y ya a partir de ahí ya dirá, agarró sola su camino. Pero
por ella es que estoy en el lugar donde estoy, porque ella siempre tuvo la plena seguridad que yo podía integrarme en un colegio normal, por así decirlo, y que evitáramos en todo momento caer en un sistema de educación especial. Sí, claro. No. Y sabes que esto trae a mi mente también el caso de Judith Human. Ella nació en 1947 y a los 18 meses de nacida le dio polio. Entonces, la mayor parte de su infancia ella la pasó estudiando en su casa porque, pues bueno, en los 40 la situación en Estados Unidos, que es donde ella nació, era muy diferente a lo que conocemos ahora en cuanto a infraestructura. Y ella parte de lo que cuenta en su historia es que sus papás se unieron con otros niños que tenían también, discapacidades y lograron que las preparatorias en Estados Unidos, fueran más accesible para sus hijos. Y Ujú. una, nota que ella mencionó y que me encanta es que dice: "Aprendí más y más sobre lo que era la discriminación e igualmente importante, aprendí que necesitaba ser mi propia defensora". Y ahora sí que ese contexto, pues, es en finales de los 40, principios de los 50. ¿Cómo fue en tu caso ir a la escuela en México a una escuela normal y teniendo Ujú. discapacidades y yendo a una escuela donde los niños no tenían discapacidades? Okey. Fíjate que es muy curioso, cuando yo entro a la escuela, es que yo me doy cuenta que algo hay mal en mí, que no soy igual a los otros, pero no me doy cuenta por lo que yo veo, sino por lo que, los niños me señalan, que al final de cuentas no era algo propio, sino algo inculcado. Entonces, había comentarios de seguro naciste, al revés, o no te pusieron las vacunas, o cosas así. Entonces, yo sí me ponía muy nerviosa, muy inquieta. Sí me entristecía porque decía, pues, yo no veo nada raro en mí. Ujú. Entonces, cuando ellos, mencionaban de: "Es que no te pusieron las vacunas", yo contestaba: "Es que lo que pasó es que cuando yo nací me faltó oxígeno al nacer", pero sí había niños bastante crueles, pero bueno, ahora sé que las palabras que ellos me transmitían no venían de ellos, sino venían de las miradas de los padres. Ah, mira, ya se está bajando, la niña enfermita, ¿no? Porque, pues, así nos llaman de manera incorrecta. Tuve la fortuna de que, si bien los niños eran demasiado crueles, en especial los varones, pues, también llegué a tener pequeñas amigas. O sea, a mí el hecho de ir a la primaria era un asunto que me ilusionaba, porque de hecho, yo cuando entré a la primaria fui condicionada a un mes, y entonces en ese mes, Yadira tenía que comprobar que tenía la capacidad para permanecer en una escuela. ¿Qué condición Entonces, te sí, pusieron? tenía yo que aprender a leer en un mes y bueno, ya la escritura la dejaron al lado, o sea, porque sí ponían muchas trabas, porque era una escuela que tenía muchas escaleras, que había, en específico unas escaleras como tipo pastel, desde el, escalón más grande hasta el más pequeño, no tenía ningún lado que sostenerse, entonces yo tenía que subir y bajar como yo pudiera. O sea, y era, y a mí me gustaba llevar mi mochila y mi lunch, o sea, como toda niña, o sea, era feliz llevando mis lapiceritos, ¿no? Gomitas o demás, pero
Pero mi mamá para mi mamá ese mes fue bastante duro porque me veía a mí tan contenta que decía, ¿y qué voy a hacer si llegando al mes la escuela me dice que no, que Yadira tiene que dejar la escuela? O sea, porque la pregunta diaria era, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? Y yo decía, "Ah, sí, no sé qué, y ya quiero que sea mañana y mil cosas". Pero sí, esa parte yo creo que fue la más dura y mi mamá yo creo que le rezaba a todos los santos porque era un colegio católico, ¿no? Que las monjas dijeran sí, porque yo era, estaba muy contenta y la verdad es que tuve la fortuna de que los maestros me trataban igual que a todos, o sea, a mí me tocó el tiempo de escribe 500 veces, debo de estar callada, cosas así, ¿no? Y hiciste Entonces, muchas planas, me hice imagino. muchas ganas, me encantaba el chisme y entonces volteaba y estaba en todo menos en lo que debía. Este, pero bueno, Sí, sí, o sea, las calificaciones que llegaron a ser buenas, pues sí fue el resultado de que yo me las gané, ¿no? sí, ¿Eh? claro. Es ¿No? que, sabes que me has mencionado tantas cosas como, por ejemplo, es justo esa edad en la que estás buscando encajar, en la que estás Ujú, buscando ser parte, y no me imagino cómo debe de ser el hecho de estar en ese shock donde, los niños te señalan, pero por otro lado tienes que ser fuerte ujú, y es ahora sí que aventarte a la jungla, o sea, claro, bueno, me imagino que eso es ir sí, en México a la escuela, a una ajá, escuela donde no hay infraestructura y tener ajá, ciertas discapacidades, dices, pues, ahora sí que te bendiga Dios, o sea, claro, es claro, aprender a defenderte, es aprender a hacer claro, mil cosas. Ahora sí que, tú nos platicas que de inicio para ti era muy motivador el estar en ujú, tu escuela, conociendo otros niños, sí, y estar como que empapándote de otras situaciones. Pero como cualquier humano, hay días que son muy felices, pero también hay días que son muy tristes, hay días que son sí, muy difíciles para sí, todos. claro. Y en tu caso, ¿qué te motivaba para salir adelante? O sea, en esos momentos de soledad, de tristeza, de bullying, de Pues mira, yo creo que dentro de mi ser sí llegué a albergar ese sentimiento de, pues, en qué estoy mal, ujú, porque yo me veía como una niña completa que sí tenía la dificultad para caminar, que sí tenía la dificultad para correr, que sí tenía la dificultad para realizar un baile, que sí tenía la dificultad para escribir, pero a mi modo todo lo hacían, o sea, sacarte del coche, entrar a la escuela, que te revisen el uniforme, formarte, guardar la distancia, llegar al salón, sacar tus cosas, Entonces, sí había momentos, porque, particularmente en el recreo, donde se acercaban y a boca de jarro te decían lo que te dije hace un momento. Oye, ¿y qué, naciste verdad que naciste al revés? ¿O no te pusieron las vacunas o cómo fue? Y en esos momentos, te vuelvo a repetir, tenía yo la respuesta específica, me faltó oxígeno al nacer, el corazón se me hacía chiquito claro. porque yo decía, bueno, te veo a ti y como me siento yo, no creo que haya mucha diferencia. O sea, creo que lo que me llegó en su momento doler y a lo mejor hasta la fecha es que te señalen aquella cosa que tú no puedes controlar, ¿sí? O Sí. sea, que va más allá, que tú quieres hacerlo, pero que no lo puedes controlar.
Sí. Yo te puedo poner un ejemplo así rápido que me costó mucho trabajo adaptarme a él. O sea, yo iba a fiestas, a reuniones, a bodas y yo no tomaba agua, ¿Por qué? porque el hecho de, a mí me cuesta mucho trabajo llevar de la mesa a mi boca el vaso. Ujú. Y entonces me decían: "¿Y le ofrezco algo de tomar?". Y yo: "No, gracias". Le ofrezco: "No, gracias". Ya hasta que después de mucho tiempo, alguien me dijo: "Oye, pues ni modo, existen los popotes y pide un popote". Y yo te juro que sí me costó trabajo hasta que alguien me dijo algo muy duro, pero también muy importante que me hizo liberarme mucho, y es: "No te sientas tan importante, nadie te ve". Y entonces, Me río ah, porque es algo que uno se tiene que decir a sí sí, mismo, ¿no? no, o sea, nadie te ve. Entonces, llegó un momento cuando se podía, porque hay como etapas en la vida de tus amigas, ¿no? Ellas se casan, tienen hijos y demás, ¿no? Pero cuando había la oportunidad de ir a tomar café, o sea, yo pedía mi café y ellas me decían, o le decían al mesero, y le decía: "Y un popote, por favor". Y entonces tomaba ya el café americano con popote. Y Ujú. ellas me decían: "Ya ves, no pasa nada, nadie te ve, o sea, no eres tan importante". Entonces, ahora, como el tema de los popotes se está dejando de lado por el tema del cambio climático y la cuestión que tiene que ver con lo mismo, yo en mi bolsa siempre tengo popotes, en otra casa tengo popotes, en la casa de mis suegros hay un bote con popotes para Yadira, y así lo vivo, ¿no? Y como ya no hay en los restaurantes, pues yo en mi bolsa de mano llevo 4 o 5 popotes, me dejo de preocupar, Sí, pero y ahora más que todo que también están los popotes metálicos, ¿no? claro, ¿no? Entonces, pero sí, de repente es soltar, porque al final de cuentas viví con una discapacidad, una vez que has logrado tanto, que has superado tanto, lo único que te queda es soltar. Entonces, hace poco le comentaba a mi mamá porque de repente me quedo roncando y entonces fui al doctor y el doctor me dijo: "No, pues cuide usted su voz porque en una de esas la va a perder". Y llegué y le dije a mi mamá y mi mamá me dijo: "Yo te recomiendo que no le hagas tanto caso a los doctores, porque si yo le hubiera hecho caso a los doctores, tú estarías amarrada a una silla de ruedas". Claro. Sí, te Entonces, digo que has estado eh, rodeada de mujeres muy sí, fuertes. sí, sí, la Sí, verdad es que mi mamá, eh, ella misma lo dice, o sea, cuando a mí me dijeron el pronóstico, ella dijo: "No te voy a decir tus palabras porque eso va a salir al aire", pero ella dijo: "Yo me encargo de que hable, de que camine y de que vaya al baño". ujú, Y a partir de ahí ella dice, muy bonita, que lo demás fue regalo de la vida. O sea, de hecho, me dice cuando recibí el diagnóstico, si ella, vaya, si ella pudiera, si alguien le hubiera dicho todo lo que yo iba a poder hacer, más allá del objetivo que ella se planteó,
les hubiera dicho: Están locos de remate", pero cuando ella me vio, porque ha tenido que asumir mi facultad de autonomía frente al mundo. Entonces, ella dice: "Cuando te vi subirte al primer avión, fue así como si me lo hubieran dicho hace 20 años, les hubiera dicho: "Están locos de remate". Entonces, de hecho, ella me dice: que ¿cómo tienes el valor de agarrar un camión, bajarte, tomar un taxi, llegar a un hotel, registrarte, salir a comer, al otro día ir al curso? Y le digo: "Pues es lo que toca, lo hago porque me gusta", Sí, y ¿no? además, pues, me imagino que por otro lado también es un decir: "Ya estoy aquí, Sí, es lo que me toca hacer", ¿no? exactamente, Sí. exactamente. Entonces, Sí, sí, oye, Yadira, y dime. no sé si esto aplica en tu caso o en el caso de las Ujú, personas que tienen capacidades diferentes, pero, a mí me tocó estar viviendo un tiempo fuera de México. Bueno, ahorita estoy ujú, fuera de México, pero antes, hace unos 10 años más o menos, también me ujú, tocó. Conseguí ujú, una beca y todo, estoy viviendo fuera del país. Y, ujú, ¿sabes que algo que me pasaba era que si por alguna razón yo no escuchaba lo que me habían ujú, dicho, no era que no ujú. entendiera, sino, Okey. no sé, que se habían volteado para otro lado y no había escuchado claramente lo que me querían decir, o habían Okey. utilizado palabras que no entendía. Entonces, Ujú. preguntaba nuevamente a lo que se habían referido, y me pasaba muy seguido que empezaban a gritar. O sea, Ajá. y yo decía Sí. que no estoy sorda, o sea, es Ajá. simplemente que no te entendí. Okey. Ese paralelismo me imagino que ha de pasar un poco, cuando se tiene una discapacidad ¿o qué paralelismo Oh, encuentras tú con esa situación que te conté, no? okey. Fíjate que voy a ser muy sincera contigo, y el paralelismo me ha tocado vivirlo directamente, pero es muy curioso y a la vez muy triste vivirlo en un contexto médico o en un contexto hospitalario. Entonces, lo que he adoptado, porque bueno, como cualquier mujer, como cualquier hija, de repente pues quieres que tu mamá te acompañe. Y entonces tuve que dejar de lado a mi mamá en en las consultas médicas, porque cuando íbamos juntas, se dirigían a ella como si ella fuera la paciente. De hecho, en el 2018 nos recomendaron un médico fantástico, bueno, entre comillas, porque salí furiosa de ahí, ¿no? Y ¿Qué te pasó? sí, porque bueno, la gente habla sin tener conocimiento de todo el camino que se tiene que recorrer para llegar aquí. Y entonces, el doctor se dirigía directamente a mi mamá, y recuerdo muy bien cómo mi mamá le paró el alto y le dijo: "Discúlpeme, doctor, pero aquí la inteligente es mi hija, y la paciente es mi hija, y a ella le tiene que explicar lo que sucede". Entonces, no solamente me ha tocado con este médico, que obviamente no volví, pero sí me ha tocado con otros médicos. Mi mamá me decía: ¿Quieres que te acompañe?". Y le dije: "Mira, si quieres llévame y espérame en el coche, pero prefiero entrar sola para que el doctor no piense que soy tonta o que tengo algún tipo de retraso mental, y que te tenga que explicar a ti las cosas cuando la paciente soy yo, y cuando la que compra la receta y la que se
tome la medicina soy yo. Prefiero hacerlo sola que acompañada, porque cuando voy acompañada de mi mamá, se dirigen a ella. Y entonces la paciente que soy yo se borra. Eso me parece un poco, bastante cruel desde el contexto médico. De hecho, también me pasó en una ocasión, y te voy a ser sincera, yo no sabía que al menos como discapacitada en México tengo el pequeño beneficio de que el pasaporte me salga al 50%. Entonces, cuando tenía que renovar mi pasaporte, dije, pues ahora es cuando. Entonces, pero para ello tenía que ir a un centro de rehabilitación pública para que nos pidieran el certificado. Te lo juro que cuando yo vi el certificado, dije, bueno, qué bueno que me va a salir el pasaporte al 50%. Pero cuando yo veo el certificado, dije, no, pues si yo me baso en este porcentaje de discapacidad, este, pues creo que tendría yo que vender o cigarros sueltos o billetes de lotería, algo así, ¿no? Pero eso es lo de menos, ¿no? Este, sí vivimos la verdad, en México sí vivimos con un sistema que tiene un gran juicio sobre las personas con discapacidad, del grado que tú quieras. Entonces, Sí, por un lado, recibo las porras de mi neurólogo diciendo que tengo un 98% de recuperación ante una parálisis cerebral. Sin embargo, la sociedad se centra tristemente en ese 2% que me falta para ser parte de lo común, sí, ¿no? sí. Ujú, Sabes que hace poco conocí a un comediante, bueno, no físicamente, sino a través de su ujú, canal que se ujú, llama Enrique Vázquez. ujú, Y, previamente también ya había escuchado o visto también videos de otra comediante que se llama Maysoon, ujú, Zayed en Estados ujú. Unidos, y ella es de origen árabe. Y Ajá. ella también, la discapacidad que tiene es que todo el tiempo está moviendo sus extremidades, pero de Ujú, manera muy constante, sus manos ajá. y toda ella se Sí. mueve, ¿no? Ujú. Y empieza su TED Talk diciendo: "No estoy ebria, pero el No está médico que me trajo ebria. al mundo sí". Ujú. Sí. Y dice: "Cortó 6 veces a mi mamá en 6 direcciones diferentes", y pues ahora sí que la manera en la que ellos 2 tanto Enrique Vázquez de México como ella, que es estadounidense, esa parte de dolor, porque hay que hablarlo como es. O sea, es Exacto. doloroso vivir en Es una jungla doloroso. como es México. O Sí, sea, en sí. México, si no sales más fuerte, no sales. O sea, es Exacto. una de las 2, ¿no? Ujú. En tu caso, cuál ha sido tu refugio ante momentos de tristeza por tu afección motriz o ante tus momentos así más duros donde dices: "Hoy fue el peor día de mi vida por esta situación", ¿no? Okey. En un momento dado, creo que tenía 12 años, mi mamá decidió empezar como a soltarme. Entonces, me empezó a enseñar a andar en camión, a andar en colectivo, y bueno, sí te llegas a topar con gente de: "Quítate que va a pasar la enfermita, quítate que se va a caer", o cosas así. Mi mejor refugio, y yo creo que sí llegué a bloquearlo de manera total, que decidí
yo creo que sí, ahí hubo un poco de magia que decidí ignorar toda serie de comentarios, porque en la calle eran continuos y continuos y continuos, y yo decía, uy, pues, pues no estoy enferma. O sea, de hecho, en mi propia casa he tenido que reeducar el tema, porque yo tuve un primo mayor que yo con síndrome de Down, y entonces tiene poco que murió, y escucho por una llamada que mi mamá dijo, es que se, se murió mi sobrino, el enfermito. Y le dije, cuidado, porque en la calle la gente se dirige de esa manera hacia tu hija. Y se queda sorprendida y me dice, pero ¿cómo crees que es la realidad? O sea, la gente me ve caminar y dice, está enferma, Sí. cuando la discapacidad no es una enfermedad y cuando la discapacidad tan solo es una condición. Y bueno, como te lo comenté en algún momento, no soy de humor, soy muy sarcástica, y y sí recuerdo una muy marcada. Estábamos en el súper, mi mamá y yo, cada quien en su paz, y una mujer se acerca y me da una tarjeta recomendándome a un doctor maravilloso que curaba todo. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo creo que su doctor no es tan bueno como usted me dice. Oiga, es que mire, le dije, no, permítame tantito. Si usted no se ha percatado, yo estoy de pie y caminando, y usted está en una silla de ruedas. Entonces, no es tan bueno como usted me dice. ¿Sí? Y mi mamá así como, ay, no la conozco, no la conozco, sí. Sí, es que sabes Sí. que eso es algo muy cultural, que los No, mexicanos no estamos sí, acostumbrados a que nos no, confronten, o ujú, sea, no. y yo Y creo que cuando entonces, estás en una situación así, tienes que aprender a defenderte tú no, solo, o sea, si sí, no no. Y sí, entonces, lo mismo, haciendo referencia a esta chica de origen árabe, es lo mismo. A mí de las últimas veces, antes de que empezara el COVID, estaba yo haciendo en México un entrenamiento en hipnosis, y entonces salí del curso, pedí mi taxi, y el chofer había avanzado unas cuantas cuadras, yo ya le había dicho mi destino, y me dijo, como que se le pasaron las copitas, ¿verdad? Y entonces yo le seguí el juego, y entonces ya cuando íbamos a llegar a mi destino, le dije, ¿sabe qué? Hay que tener un poco de cuidado, porque a mí no se me pasaron las copitas. Yo tengo una condición que se llama parálisis cerebral y afecta mi articulación, y por eso se me escucha así la voz. No, hombre, el tipo se le caía la cara de vergüenza, me sacó todos los santos pidiéndome perdón, y me dijo, no te preocupes, o sea, no pasa nada. La verdad es que me divertí mucho pensando en que estaba ebria y que por un lado la discapacidad se había quedado a un lado. Por una parte, la discapacidad había quedado allá lejos, y entraba yo dentro de la categoría de una chica alcohólica, ¿no? Sí. Oye, pues ahora sí que, como psicóloga, tú te has especializado, pues, también en parte con personas que tienen capacidades diferentes. Ujú. Eh,
¿Qué es al mayor reto que te has enfrentado ahora sí que estando del otro lado, no? Ahora sí que ser Claro, la mano sí, que tiene que sí. poner orden o que señala o que Claro. Fíjate que creo que el mayor reto que me tocó en su momento, cuando trabajé para los servicios de educación especial, fue el hecho de trabajar con los papás, porque pareciera que lo que ves ahora frente a la cámara, se hizo con un tronar de dedos. Y el hecho de explicarles que es un trabajo diario y un ensayo y error, para ellos les parece muy cansado. Yo recuerdo, una mamá que tenía yo buena relación con ella, pero cuando yo le señalaba alguna cosa, ella me decía: "Si tú me aseguras que dejando de darle tal alimento, a él se le va a quitar el autismo, yo se lo dejo de dar". No es que se te quite, o sea, la discapacidad está, pero sí puedes refinar muchas cosas, como las que yo estoy haciendo ya en un momento de mi vida donde ya estoy bastante, grandecita y te tienes que preparar para lo que va a venir, ¿no? Pero si a mí me hubieran dicho o dado los avances de mi vida futuro, pues seguramente yo nunca hubiera dejado de hacer ejercicio o me hubiera dedicado a buscar el ejercicio correcto, porque yo sentía que hacía ejercicio como loca, pero no era un ejercicio dirigido. O sea, yo actualmente llevo 3 años, ya casi 4 voy a cumplir, de hacer ejercicio de manera cotidiana, y yo te puedo decir que los avances son impresionantes. O sea, yo sí puedo ver una Yadira de antes y una Yadira de ahora, pero porque el ejercicio es muy dirigido, o sea, no es sin ton ni son, sí, sí, ¿sí? totalmente. Ujú. El mayor reto que tú puedes tener como psicóloga y que decides trabajar con niños con alguna discapacidad o algún problema escolar es esto es, como dice mi mamá, de diario y de todos los días, Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿No? Ya para cerrar, sabes que me gustaría leerte una pequeña cita que encontré de Aimee Ajá, Mullins, ajá, que me gustó mucho. Dice, pienso que la única verdadera discapacidad es un espíritu aplastado. Un espíritu que ha sido aplastado no tiene esperanza. exactamente. Yadira, muchísimas gracias por animarte a contarnos tu historia. No sé si te gustaría contarnos algo más para cerrar. Bueno, pues para empezar, agradecerte a ti la invitación y si al público que nos esté viendo en este momento, o mejor dicho, escuchando, cualquiera de las dos, la única propuesta que yo haría desde lo más profundo de mi corazón es hacerles saber que dentro de una persona que presenta una discapacidad, hay una parte humana con la cual el que quiera puede conectar. Pues muchas gracias, Yadira, y Mm, espero que después podamos seguir escuchando sobre lo que has vivido en los siguientes años, porque hasta ujú, ahorita lo que llevas son avances muy grandes, una licenciatura que tal vez no suena muy fácil, pero ahora ujú, sí que no estamos en tus zapatos y no podemos entender qué es subir unas escaleras ajá, teniendo ahora sí que muchísimas complicaciones en todos ujú, los sentidos. Y nada más hablando de las puras escaleras, ujú, sin hablar como todo la presión social, de todo el contexto ujú.
Desde la persona que te victimiza hasta Ujú. la persona que es un bully Ajá, contigo, ¿no? exacto, ¿no? Sí, Ujú. entonces es creo que un margen muy, muy grande Sí, y ahora sí que, poder salir adelante dentro de este rango requiere mucho valor y estar claro. acompañado también, yo creo, de las personas correctas. Esa es la clave, encontrar las personas correctas, no dejar de buscar. Creo que tengo la edad que tengo y creo que si mañana sale una información donde diga mejora al 100% la discapacidad, en este caso la parálisis, mi mamá iría en buscar. Como lo he platicado mucho con mis médicos, en especial uno, le digo, la gente no se da cuenta que el milagro en mí ya fue. Pues muchas gracias, Yadira, y Muchas gracias a ti, Lluvia, encantada. La verdad te lo agradezco mucho. un abrazo, que estés Un bien. abrazo, que estés bien. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.